a edificarnos otra vez, hermanos, por medio de la palabra. En esta tarde, hermanos, que no saben qué, hermanos, voy a usar el proyector. Casi no lo uso, yo no lo sé usar mucho, pero me pareció a mí muy interesante usar el proyector, porque les voy a mostrar son nomás tres imágenes. No lo sé, no las sé todavía poner en orden y todo eso, pero lo que les quiero mostrar, hermanos, ahorita le digo a la hermana Andrea que me lo ponga. Pero, ¿quién de ustedes ha tenido un reloj de esos que se llaman los relojes cucos? ¿O quién los ha conocido? Yo hace mucho tiempo, hermano, yo tenía uno. Y yo estaba bien enamorado de ese reloj. Pero porque ese reloj no usaba ni electricidad, ni usaba pilas. Usaba unos resortes. Y uno les tiraba, no sé si lo hayan visto, es una casita que se cuelga. Eso fue muy famoso hace tiempo, no sé si todavía lo vendan. Y yo lo cuidaba bastante, hermano, no dejaba que mis sobrinos lo tocaran. Hasta que un día uno de ellos lo tocó, hermano. Un sobrino que pues, me parecía Tasmania, hermano, me lo destrozó. Y ya, pues ya después yo no sabía, hermanos, cuando yo estaba investigando acerca de una anécdota que podía usar para esta tarde, yo no sabía que esas aves, hermanos, las aves llamadas cuco existen en la vida real. Yo siempre los vi en las caricaturas y en esos, ya ven que sale ese pajarito así, cucu, y hasta me despertaban, hermanos, estaba muy bonito, era un despertador. Hermanos, los pájaros cucos tienen un lado muy siniestro, hermanos. Cuando yo empecé a investigar, me di cuenta que estos pájaros, hermanos, originalmente son de Europa. Y estos pájaros, hermanos, cuando ya es tiempo de que ellos van a poner sus huevos, lo que hace la pájara, hermanos, anda alrededor, porque ella va y anda buscando un nido, hermanos. Tiene que hacer un nido fresco, un nido nuevo, y que esté ya los huevitos del otro pajarito que va a usar. Y este lado siniestro de este pájaro cuco, hermanos, el único trabajo que hace esta pajarita, hermanos, como mamá, es todo lo que hace. Va y deposita los huevos en un nido que ya está hecho y que ya tiene ahí huevitos, y ahí los deja, hermanos, y se van. Ese es todo el trabajo de ella como mamá, ahí los deja. Y por lo regular busca los nidos de un pajarito chiquito, hermanos, que es mucho más chiquito que ella, que la ave cuco, y los deja. Pero cuando los deja, hermanos, lo que hace es que se va, pero hay algo muy siniestro, porque como quien dice, le deja todo el paquete se llama el zorsalito, creo que se llama el zorsalito, es un pajarito chiquito, batallo para aprenderme el nombre, y es chiquito como los robins. Los robins también son chiquitos, pero busca más al zorsalito, así se le llama aquí en México. Tiene diferentes nombres, depende del país. Yo nunca había oído esos pajaritos, hermanos, pero en la investigación que hice, los científicos no han podido figurar por qué hace eso. Y eso nosotros sabemos que es la naturaleza de Dios, y nosotros sabemos que Dios nos da este tipo de enseñanzas por medio de los animalitos, porque ese es instinto de ellos, hermanos. Yo, pues, a lo mejor no lo hace a propósito, pero yo pienso que Dios, hermanos, nos da una enseñanza con esto. Porque imagínense, hermanos, cuando va y se descuida la mamá de los otros que están ahí, se van. O sea, los pajaritos después nacen y todo, pero en ese tiempo, cuando ella se va, el cuco aprovecha. Y pues tamaños, hermanos, tan más grandes, mucho más grandes. Y pues el instinto de madre del pajarito chiquito, pues los cría.
Salen cuando están chiquitos y empiezan. Y cuando ella va a traer su comida, ¿no? Los gusanitos, ¿quién creen que se lleva la comida? Pues el pájaro está mucho más grande que ellos. Y cada vez que viene, hermanos, que le dan la comida, o sea, el que toma la comida, llega un punto, hermanos, en que ese mismo pájaro empieza a empujar los otros. Y si son dos, hermanos, que depositó ahí esa pájara, avienta a su hermano si puede, porque se quiere alimentar él y porque está grandísimo. Y el pobre Sausalito no le da gasto, hermano. Le trae moscas, le trae gusanitos y ahí está, vuelta y vuelta y vuelta. Llega un momento en que ese animalito, el pajarito, se empieza a morir de tanto esfuerzo que está haciendo por alimentar aquel tamaño bocota, aquel tamaño glotón. Pero fíjense, hermanos, lo siniestro de esto. Miren, le voy a pedir a la hermana que me ponga la imagen donde dice el pájaro cucú, si es posible. Y vamos a ver, hermanos, miren, fíjense, hermanos. Fíjense, y él está en el nido, hermanos. Y ya aventó a los otros chiquitos, ya se deshizo de los demás. Fíjense, hermanos, la está alimentando, fíjense el tamaño. Y aquel, hermanos, el pajarito el solsolita, es grande ya, es la mamá. Imagínense el tamaño glotón, hermano. Fíjense, a ver si puedes poner otra imagen, donde dice el solsolito, no el otro. Fíjense, hermanos, cuando ya va a aprender a volar, fíjense, le pongo casi, mete toda la cabecita y lo sigue alimentando, hermano. Llega un momento en que, pobre pajarito, hermano, ya no hay que hacer. Ahora sí, pon la otra imagen. Ese es ya el pájaro cucú, ya, pues la que puso ya adulto, ¿verdad? Ahora sí, mija, si quieres ir a quitar. Miren, fíjense, hermanos, cómo estas imágenes, hermanos, y la explicación que les estoy dando, no crean que les voy la puse para decirles que hay mamás descuidadas, ¿verdad? No. Les dan el paquete de alguien, no. La parte que quiero que veamos, hermanos, es de estos dos tipos de pájaros, hermanos, como tan chiquitos, nos damos cuenta que el que sobrevive es el que se alimenta más, es el al que alimenta más. Entonces, hermanos, aquí vemos nosotros que estamos viendo esta historia, hermanos, y me quiero enfocar en eso. El que se alimenta más es el que sobrevive. Todos nosotros, hermanos, tenemos dentro de nosotros un pájaro. ¿Sí está bien, hermanos? Todos tenemos algo de este pájaro siniestro. Todos lo tenemos, hermanos, en nosotros. También todos tenemos la otra ave, la chiquita, el Sausalito, como le llamo yo, ¿verdad? Así es como se llama, no sé cómo le dirán realmente donde existan estos pajaritos. Y tenemos todos eso, hermanos. Y esa es la parte, hermanos, es la parte que a veces se alimenta más, es la que alimentamos más nosotros. Pablo le llama a esta parte, hermanos, las obras de la carne. Allá en Gálatas 5:22. Le llama las obras de la carne, las que alimentamos más nosotros a veces. ¿Por qué? Porque a veces es más lo que sobrevive las obras de la carne que las obras del Espíritu. Aquí las obras del Espíritu es el pájaro chiquito, ¿no? Que es el que tenemos que alimentar realmente. Y a mí me gustó esta anécdota porque yo veo la grandeza de Dios, hermanos, en estas historias. Dios nos da enseñanzas por medio de las hormiguitas, por medio de las águilas, por medio... Y yo nunca me di cuenta, hermanos, que aquí estamos viendo a que sea un animal o un ave que sea siniestra, hermanos, nos da una enseñanza a nosotros. Pablo, hermanos, en Romanos 7 nos dice, hermanos, en 7, 19 y 20 dice, porque
No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Tenemos, hermanos, en cierta forma, este pájaro entre nosotros. ¿A qué es lo que quiero llegar, hermanos? Quiero que nos hagamos una pregunta. Pero hágasela sinceramente. Hágasela sinceramente y si usted es cristiano, me imagino que todos somos cristianos en esta tarde, ¿están todos? No sé si hay algún visitante, pero si usted ya es cristiano, hágase esa pregunta: ¿a quién estamos alimentando? Hágase esa pregunta. A veces, hermanos, de hecho, este es como si fuera el tema número 2 del que di la vez pasada, desviándonos de Dios. Pero lo agarré con este enfoque. Y el tema, hermanos, al título, pues yo le puse cómo alimentar las obras del Espíritu, pero realmente es desviándonos de Dios, número 2. Pero, hermanos, la pregunta es esa: ¿estamos alimentando al cucú o al zorsalito? El batalla para pronunciarlo. Zorsalito, sí. ¿Por qué? Porque si alimentamos, hermanos, si alimentamos, más bien, ¿va a sobrevivir más? ¿O va a sobrevivir el que alimentemos más? ¿Qué es lo que quiero decir? Y la pregunta es esa, otra vez, hagas esa pregunta. ¿A quién estoy alimentando, hermano? Las imágenes nos muestran la naturaleza de Dios, pero ya en la realidad, hermano, ahí no hay nada que pueda hacer ese animalito. Ese pajarito, pues, ¿qué puede hacer? Su instinto de madre la lleva a alimentar a aquel intruso que está ahí, aquel glotón que no lo puede llenar. Y mientras la mamá pues anda ya volando, hermano. Para nosotros, hermanos, es una enseñanza. Ya realmente, hermanos, lo que queremos aprender aquí es cómo podemos realmente alimentar al zorsalito, al pajarito más chico. ¿A quién le tendríamos que preguntar nosotros? ¿Quién en la Biblia, hermano, tiene más experiencia acerca de estas cosas? Pues nada menos que Pedro, hermano, Simón Pedro. Pregúntenle a Pedro, hermanos, en la Biblia, y Pedro les va a decir: ¿qué hizo Pedro, hermanos? ¿Se acuerdan qué hizo Pedro? Que le dijo al Señor que él pues iba a ser crucificado, y que dice Pedro: no, Señor, ¿cómo te voy? Yo voy a la muerte junto contigo, Señor. No, Señor, no, yo no te voy a mirar nunca. ¿Y qué le dice Jesucristo? Sí, Pedro, ¿estás seguro? ¿Y qué pasa después, hermano? No, pues Pedro llora, hermanos, amargamente cuando se cruza la mirada con Jesucristo, cuando Jesucristo lo llevan a la muerte. Y Pedro llora amargamente después de que lo había negado hasta con maldiciones, hermanos. Hasta él, yo no sé qué tipo de maldiciones dirían en aquel tiempo, pero realmente, hermanos, el Pedro maldito. No lo conozco, no sé qué diría, hermano, pero no lo conozco y no lo conozco hasta que mira a Jesucristo, hermanos, y empieza a llorar. Y se acuerda mucho, Pedro, hermanos. Entonces, él tiene mucha experiencia, hermanos, porque él tenía lo mismo que tenemos nosotros, hermanos. Tenía algo de ese pájaro. Y nos damos cuenta, hermanos, ¿qué más hizo Pedro? 15 años después, hermanos, o 10 años después, perdón, ¿se acuerdan cuando él tenía una visión? Porque Pedro como todo cometió muchos errores, hermanos. ¿Se acuerdan que le dijo Jesucristo: vayan allá y espérenme? ¿Qué hace Pedro? Yo me voy a pescar. Y se va a pescar, se le olvida lo que le dijo Jesucristo. Y él tenía un carácter así, hermanos, pero nos damos cuenta que aquí, hermanos, la experiencia la tiene Pedro para enseñarnos a nosotros, porque Pedro, hermanos, fue un gran líder de la iglesia. Y hay cuenta que Pedro, ¿saben cuál era el problema de Pedro, hermanos? Que se preocupaba mucho por lo que la gente pensaba. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Pedro después tiene la visión y dice: pues claro que sí? Esto no se trata tanto de judíos y gentiles, se trata del reino. Cuando el ángel le dice: mira, come. ¿Se acuerdan que baja la manta 3 veces? Come, dice: yo no puedo comer eso, Señor, no puedo comer cosas inmundas.
Y ya cuando está allá con Cornelio, hermanos, Pedro se da cuenta y dice, pues claro, era lo que me estaba tratando de decir Dios. Y aún, hermanos, después, Pedro se convierte en un hipócrita, acuérdense. Cuando ya están ahí en Jerusalén, hermanos, venían los judíos y se apartaban de los gentiles y le dice Pablo, ¿por qué estás haciendo eso? Esto no lo debes de hacer, hermano, como que Pedro todavía no entendía. Y ya el cristianismo estaba en marcha. Y fíjense, Pedro, hermano, nos puede decir, él tuvo más experiencia que cualquiera de nosotros acerca de tener esas debilidades. Por eso, hermanos, debemos de entender y debemos de saber, hermanos, que traemos algo de eso nosotros también. Obviamente nosotros no podemos hacer una excusa y decir así, Pedro lo hizo, pues a mí también me va a pasar lo mismo, ¿no, hermanos? Todo depende de qué, a quién estés alimentando. Todo depende a quién estemos alimentando. ¿A quién voy a alimentar más? Fíjense, hermanos, Pedro nos dará unas palabras, hermanos, en la palabra de Dios nos va a decir cómo asegurarnos, hermanos, para estar firmes. Cómo asegurarnos para estar firmes y alimentar lo correcto. A lo que tenemos que alimentar, hermanos. Allá en la primera carta de Pedro, si quieren ver sus Biblias, primera carta de Pedro, allá en capítulo 5, hermanos. Vamos a ver, hermanos, unos pasajes que el mismo Pedro, hermanos, fíjense, cuando Pedro empezó a batallar, hermanos, bueno, muchos cristianos batallaron por la persecución. Y en esta carta, hermanos, en general, el tema de la carta habla acerca de un sufrimiento. Si nosotros, hermanos, imagínense nosotros que no estamos siendo perseguidos, batallamos para venir a reunirnos. Imagínense los hermanos de aquel tiempo y aún así, hermanos, eran fieles. O sea, nosotros tenemos, como deciste, tenemos todo en charola de plata. Y aquí no va a haber como que nos salga ahí un emperador que nos diga, hey, tú no vas a la iglesia. O no hay como que nos salgan algunos a las leyes que nos digan, ustedes no pueden reunirse. Sí, hermano, nada no nos impide. Nada no nos impide. Tenemos 2 Biblias, tenemos 3 Biblias, tenemos varias versiones si queremos. Y no va a venir alguien y nos las va a quitar. O sea, tenemos todas las armas. Y aún así batallamos, hermanos. Ahora imagínense los hermanos que estaban siendo perseguidos, que se dieron cuenta que el emperador los andaba matando. Y Pedro conoce la carta, les hace la carta precisamente para eso, para que no desmayen. Y fíjense, hermanos, bueno, ahí en el 5.1 está hablando acerca de un llamado a liderazgo. Pero dice aquí, y esto le dice a los ancianos, ahí en el 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es una llamada para el liderazgo, para que los líderes nos pongamos las pilas, ¿verdad? Y cuidar de la grey. Pero la pregunta, hermanos, es, por ejemplo, ahí en el versículo 6 es donde está el versículo clave, hermanos. Humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ese es el consejo, hermanos. O sea, ahí nos está diciendo cuál es nuestro lugar como cristiano. ¿Cuál es nuestro lugar? Ahí lo dice bien clarito, bajo la mano de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es el único que te puede transformar. Dios es el único que nos puede cambiar realmente. No un cambio superficial, hermanos. La palabra de Dios realmente te cambia, hermanos. Pero a veces como que no queremos entender y queremos alimentar más a ese pájaro, me acuerdo mucho, hermanos, ¿por qué?
se me viene mucho a la mente. Porque algo tan inocente, yo no sabía que era siniestro. Porque pónganse a pensar eso, nomás pónganse a pensar. Este tipo de naturaleza, hermanos, que tenemos dentro de nosotros. Entonces el lugar que nos corresponde, hermanos, estar bajo las manos de Dios, como dice ahí, bajo la poderosa mano de Dios. Dios nos conoce y hay un propósito en el sufrimiento. Hermanos, ¿cuándo les dijo Dios a ustedes que no iba a doler? Nunca. Todo, cuando Dios nos está moldeando, nos está moldeando, duele a veces, y duele feo, ¿no? Porque Satanás, hermanos, cuando mete su cuchara y nos hace, hermanos, que le demos más de comer a las obras de la carne, y empezamos a sufrir, hermanos. Y cuando Dios nos quiere cambiar, sufrimos más, porque estamos tan impuestos a alimentar las obras de la carne, que Dios nos quiere traer de regreso a casa. ¿Y qué hacemos nosotros? Como que luchamos contra Dios, ¿verdad? No sé si creo que ya les dije la anécdota de cuando quise yo atrapar un mapache, hermanos, con la mamá. Porque la atrapé porque la quería mandar a donde ella vivía, al monte, porque estaba dentro de la casa de un doctor. Y la mapache pues me resumió todo, porque ella no quería que la separara de su cría, y aparte ella quería seguir viviendo ahí en la casa, en el techo, ahí en el ático. Y lo que estaba tratando yo es de mandar la casa de regreso. Así estamos nosotros, hermano. Dios nos quiere traer a casa, nos quiere mandar a casa. ¿Y qué hacemos nosotros? No, Dios, no, yo estoy bien así. Es más, Dios, yo puedo cambiar solo, no te necesito, Dios, yo puedo cambiar. Como que pensamos que todo se trata acerca de nosotros, ¿verdad? Somos muy egoístas y queremos cambiar nosotros mismos, y Dios dice, déjate moldear, por favor, te quiero componer, quiero que conozcas a mi hijo, quiero que sepas que Él te puede cambiar. Hermanos, ¿sí sabían que Dios lo ve todo, hermanos? Como que a veces se nos olvida, ¿verdad? Pero tenemos un trabajo muy, muy fuerte, hermanos, como cristianos, ¿sí sabían? Nosotros debemos de enseñar a los que no saben mucho. Y debemos de enseñarles, hermanos. No, el trabajo no más es de uno, es de muchos. Y de alguna forma tenemos que enseñarles a los demás quién es Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque como que a veces no hacemos ese trabajo, esa obra. Pero siempre usted se va a encontrar a alguien, hermano. Si no me diga que no, siempre se va a encontrar a alguien que todavía no es cristiano, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, hermano? Siempre nos vamos a encontrar a alguien. Ahí está el trabajo. Ahí está el trabajo para usted, porque Dios lo está viendo. Dios lo está viendo, hermanos, y Dios sabe lo que uno está haciendo siempre. Dios, hermanos, nos conoce y hay un propósito, hermanos, en todo eso. Y vemos nosotros, hermanos, que debemos someternos a Él. ¿Cuáles son, hermanos, las prioridades? Aquí lo que está diciendo Pedro, dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo, hermanos, ahí? Está diciendo, hermanos, que en Él la tenemos bien fácil, así, hermanos, de plano. En Cristo la tenemos bien fácil. Fíjense, hermano, yo siempre me enfoco, hermanos, cuando yo le hablo a una persona, especialmente cuando hay parejas y a los que les estoy hablando, siempre les digo, hermanos, que debemos de invitar a Cristo a nuestra relación. Siempre, hermanos, siempre. Y siempre es algo, hermanos, cuando Cristo hace su primer milagro en las bodas, en aquella boda. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí Jesucristo nos da unas bendiciones tan grandes, hermanos. Acuérdense de ese, el vino que él hizo, hermanos. Era el vino el más sabroso que haya existido hasta estos tiempos, hermanos. El vino más sabroso. Y si usted no invita a Jesucristo a su relación, a su familia, cualquier tipo de relación que tenga con su familia,
Las bendiciones, hermanos, van a ser, como dice ahí, las más baratas, las inferiores. Porque nos falta el gran maestro, hermano. Nos falta que Él esté en nuestra vida y nos dé las bendiciones, pero tampoco dijo que no iba a doler, hermano. Hay que poner algo de nuestra parte. Y por eso, hermanos, ¿saben, hermanos, lo que nos estorba, hermanos, a veces? Para poder someternos, ¿saben lo que nos estorba? Que a veces no lo queremos reconocer, pero siempre se nos escapa esa y nos delata. Nos delata. Es el ego. El ego, hermanos. Porque ¿qué dice el ego? Yo controlo. Eso es lo que dice el ego. Yo soy el que controlo. Así es el ego, hermanos. Ese es el que estamos alimentando más. El ego a veces son los halagos, puede decir también. O sea, hay muchas cosas. Hay un dicho que dice, cuando te hagan un halago, dice, mastícalo, pero no te lo tragues, como el chicle. O sea, no tiene nada malo con que nos halaguen. El problema es que cuando empezábamos a crear un ego en nosotros. Y sí debemos halagar a los hermanos que se paran aquí, hermanos, a darnos un mensaje. Pero siempre hemos aprendido que el que nos halaga, hermanos, no es a nosotros. Esa es la palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque alimentamos un ego. ¿Desde cuándo, hermanos? ¿Desde cuándo ustedes creen? Bueno, desde Génesis. ¿Se acuerdan, hermanos? Perdón. ¿Se acuerdan cuando viene ahí la serpiente? La serpiente. ¿Y qué le dice a Eva? Hombre, no le creas a Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Cómo que dijo esto Dios? No es cierto. En esos tiempos, hermano. Y Eva se la creyó. Y ahí están las consecuencias, hermano. Así es la serpiente, así es de astuta, hermano. Existe desde esos tiempos, hermano. El ego viene desde allá. Y cuando alimentamos ese ego, hermanos, estamos alimentando al pájaro, el siniestro, el que nos deja todo el paquete, hermanos. Ahí nos deja, hermanos, embarcados y ya no hayamos qué hacer. Ya no hayamos qué hacer porque nos estresamos, no sé, hermanos. Por eso, hermanos, especialmente ahorita, hermanos, que estamos viviendo en un mundo donde cada vez estamos siendo más amenazados los cristianos, porque ahorita, hermanos, usted está viendo cómo las autoridades de la política y hasta unas ciertas religiones, hermanos, están aprobando cosas que no deben de aprobar, que Dios les ve mal, y hasta se les ocurre amenazarnos. Ahí se va a ver la prueba, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a mantener firmes? Y pensamos que nunca se iba a hacer, y puede que se haga, hermanos, otra vez. Puede que se vuelva a repetir. Si se repitió, hermanos, ya se está repitiendo la historia de Sodoma y Gomorra, hermanos, ahorita en la actualidad. Si usted no lo quiere ver así, hermanos, es que realmente no está alimentando al Espíritu. Ahorita es normal, hermanos, nuestros hijos, nuestra sociedad está viendo algo que es una aberración, y todavía se enojan, todavía se molestan porque estamos en contra de eso. Créanlo, hermanos, créanlo que va a venir un tiempo en que se va a preocupar por su hijo, por su hija, y va a decir qué va a pasar cuando tenga 14, 15 años, 18 años, cuando ya pueda decir lo que ella quiera. Si no lo hacen ahorita, hermanos, que están chiquitos los niños, va a haber un problema tremendo, porque es algo normal. Y todavía vemos a jóvenes, hermanos, que todavía no les cae el 20 de ser cristianos. Pero a veces es porque, hermanos, porque nosotros no le ayudamos a alimentar las obras del Espíritu. Es el trabajo a veces de los adultos, hermanos. Fíjense, hermanos, cómo el lugar que nos corresponde es estar en las manos de Dios. Pero ¿cómo podremos nosotros descansar tranquilos? Quiero que hagan un momento en su corazón, hermanos, un momento de silencio, y pongan mucha atención a lo que dice aquí en el 7. Echando
toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fíjense, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué lo dice Pedro así, hermanos? Con la respuesta está más adelantito, en el 8, primera carta de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí se fijan cómo personifica aquí Pedro a Satanás? No le personifica como nosotros, no le personifica ahí como cuando se disfraza de ángel, tampoco. Porque el león rugiente, hermanos, es alguien que está desesperado y busca devorar a su víctima. Por eso lo está personificando así, hermano. Porque aquellos emperadores andaban atrás de los cristianos y les dice: sed sobrios y velad. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir, hermanos? Estemos siempre listos para lo que sea. Que confíes en Él y que estés a la guardia, por decir así, que estés al tanto. Ten cuidado porque Satanás así es astuto. Hermano, nosotros, es que a mí me da tristeza, hermano, porque Satanás está destruyendo a muchos cristianos. Eso usted no lo ha notado, hermano, pero yo sí lo noto. No sé por qué, a veces como que no lo notamos nosotros. Pero yo tengo la lista, hermanos. De la lista, hermanos, yo la tengo en la casa de los hermanos que venían cuando yo vine la primera vez. Porque ese es un trabajo que se me encomendó a mí. Y yo, hermanos, la veo y me da tristeza porque muchos hermanos ya de plano no vinieron. Pasaron por una verdad que no vivieron, hermanos. Porque Satanás los agarró, hermano. Y nosotros no pudimos hacer nada, hermano. Se nos escaparon de las manos. ¿Por qué, hermano? Porque en vez de hacer algo, a veces alimentamos más a ese pájaro siniestro que a las obras del Espíritu, hermano. Y usted se fija, hermanos, en la tecnología nueva. Cómo los jóvenes están descubriendo jóvenes cristianos que hermano. Y decimos, pues no somos Dios para juzgar, pero nos duele, hermano. Nos duele que un joven se pierda. Yo he visto jóvenes, hermanos, que son líderes en la iglesia y pues por alguna razón me han mandado una invitación para que los acepte. Y como digo lo que tienen ahí en Facebook, hermano, me da tristeza, pero ellos no se dan cuenta, hermano, de lo que está pasando. Se les parece muy inocente todo. ¿Por qué les estoy diciendo, hermanos? Porque estamos viendo la realidad, lo que está diciendo Pedro. Estamos viendo la realidad de las imágenes, aunque sea de Dios, o sea, que sea la naturaleza de Dios. Y pues, ¿qué culpa tiene ese pájaro, hermanos? Es un pájaro en la naturaleza. Es un pajarito que lo hace, logra engañar al otro y agarra todo el paquete de él. Pero en la vida real nosotros no debe de ser así. Todos sabemos que no. Que tenemos que alimentar más las obras del Espíritu, hermano. ¿Qué va a hacer? No hacemos caso. Realmente no. Y yo estaba viendo, hermano, porque le dije a Rosy, pero a ver, tú estás en la lista. Y le empecé a ver, hermanos, y nunca la había visto así tan detenidamente. Y realmente, hermano, yo no soy de tecnología, pero una hermana de la escuela me puso ese Facebook. Pero como que a mí no me atrae mucho, batallo mucho. Pero sé cómo usarlo. Y veo la realidad ahí a veces. Y a veces yo le he dicho a un joven ahí que ¿por qué hacía eso? Digo, eso no es de un cristiano. Lo que estás haciendo ahí no es que no daña nada, hermano. ¿Cómo que no? A lo mejor te parece que no daña, pero si tú eres líder de la iglesia y pones ese tipo de imágenes, va a dañar a un inconverso. Bueno, no lo va a dañar porque todavía no se convierte, pero ese inconverso a lo mejor no viene a Cristo. Hermanos, nosotros tenemos que echar toda esa ansiedad hacia Dios, hermanos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios acerca de esto, hermanos? De echar esa ansiedad, como dice aquí Pedro. Y
Y aquí, hermanos, hay una cuarta cosa, ya para casi terminar, hermanos, que dice el 9, tenemos que resistir, que es parte de estar a la guardia, hermanos. Tenemos que resistir. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, nos llama a algo. Nos llama a comprender que tenemos gracia en Él, como dice aquí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ahí está, hermanos. Si no buscamos a Dios, hermanos, si no nos vamos hacia Él, Satanás nos va a hacer trizas, nos va a zarandear, hermanos, y vamos a batallar. Y todas esas relaciones que ustedes tienen como pareja, como familia, como todo, va a ser destruido por Satanás, porque Él trabaja más. Trabaja más cuando hay más felicidad. Él trata de tumbar toda esa felicidad. Y aquí dice Dios, hermanos, que le importamos. Hermanos, que ustedes no saben que Dios se hizo frágil. Dios se hizo un ser humano que le dolía. ¿Ustedes creen que no le dolió a Jesucristo todo lo que le hicieron? Y no fue tanto el dolor, hermano, fue la tristeza que él tuvo. ¿A poco ustedes creen que a Cristo no le dolió todos los latigazos que le dieron, hermano? Sí le dolió, hermanos. Dios, hermanos, el Todopoderoso, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y dice Pedro, nosotros vimos su gloria, la gloria del unigénito. Y Él fue el que murió por nosotros. Hermanos, ¿por qué a veces nosotros alimentamos más a ese pájaro que a las obras del Espíritu? ¿Que acaso no estamos agradecidos con Dios de que haya muerto por nosotros en la cruz? Hermanos, como les decía, Dios nunca dijo que no iba a doler. Y después, hermanos, cuando nos pasa lo que le pasó a Pedro, lo que le pasó a David, ¿qué va a pasar, hermanos? Miren, hermanos, las experiencias que todo ser humano tiene son diferentes aquí en la tierra. Algunos sufren más, algunos sufren mucho antes de venir a Cristo. Algunos están en un estado donde ya no creen que Jesucristo los puede sacar de ahí, y Cristo los saca. Cristo los saca, hermano. Cristo los saca y los cambia, pero las consecuencias, hermanos, ahí siguen, como David. Él pagó las consecuencias, su familia pagó la consecuencia. David fue perdonado, su pecado fue remitido, le dice a aquel hombre, pero le da un castigo y no le permite que construya lo que me imagino siempre quiso construir, el templo. Ese va a ser para tu hijo porque tú hay sangre en ti, o sea, estás manchado de sangre. Hermanos, ¿por qué tenemos que llegar a ese extremo? A Dios le servimos a un Dios que se hizo frágil por nosotros. Y sabemos realmente, hermanos, por qué lo hizo. Para llevarnos a casa de nuevo. ¿Quieres realmente estar con Jesucristo, hermanos, donde Él dijo, voy a prepararles un lugar? ¿Quieren realmente estar allá, hermanos? Entonces hay que poner atención a quién estamos alimentando más. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos que alimentar más las obras del Espíritu o el sorcelito para que el otro se muera de hambre. Tenemos que matarlo de hambre, hermanos, de aquel glotón que vieron en la imagen. ¿Sí se fijaron cómo estaba ocupando todo el nido? No cabía en el nido. Dice que decía allá en las investigaciones que se hace un comentario a alguien que vive por allá, dice, donde vayas por el camino y encuentres 4 o 5 dorsalitos muertos, quiere decir que arriba está viviendo un pájaro que ya los tumbó a todos. Ya los tumbó a todos, ya se adueñó, y qué sé qué, ya la pobre pajarita, pues es lo único que le queda. Ya vieron cómo metía sus cabecitas casi todo en el mosquito del otro pajarito. Sí. Y ahí están, hermanos. Llega un punto en que está tan estresado aquel pajarito que casi muere. Nosotros así estamos, alimentamos más, nos dejamos engañar por Satanás y minimizamos, como yo les decía en otro tema, minimizamos el problema espiritual. Lo negamos,
nos desviamos y los hermanos nos dicen, hermano, cuídate. Y que decimos, "Ay, no te preocupes, hermano, yo puedo cuidarme solo". Ese es el ego, hermano, no. Yo les decía, la única forma es tener una vida devocional, leer la palabra de Dios y confiar en un hermano. Porque Satanás es poderoso. Es poderoso porque le damos el poder, no crean que Satanás no tiene poder en este sentido. Cristo es el que tiene poder, pero si nosotros cruzamos la raya, hermanos, y Satanás ya sabe que esto le pertenece a él, ya. Hay una línea muy finita, hermanos, donde Satanás nos va a hacer tristes. Nos va a dar como un perro rabioso y nos va a dar ahí. Hermanos, yo les pido, hermanos, que los que estamos aquí y los que han escuchado esto, hermanos, que la piensen, para que no les pase lo que les pasó a ese pajarito, sino que traten de alimentar más las obras del Espíritu. Las obras de la carne, Pablo les llama sarx, es todo nuestro ser, no es este cascarón. Pero cuando usted vaya a hacer algo que esté en contra del cristianismo, piénsela. Y en el momento, deshágase de eso. Por favor, hermano. Por favor. Porque la salvación es individual. Vamos a cantar, hermanos. Si alguien quiere pasar, que hagamos una oración, hermanos. Bienvenidos. Y le voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, para